Iniciamos entonces la unidad 8 y el tema en particular de chi cuadrado, uno de los estadísticos más recomendados, más utilizados en el análisis de variables. Recordando un poco la estadística como ciencia, es una ciencia que nos permite el análisis, la recolección, el análisis y la incorporación de datos sobre un fenómeno en particular. La estadística se divide en dos grandes ramas: la estadística descriptiva, que fue la que vimos el año pasado, donde se recogían datos, se ordenaban y se clasificaban a partir de un grupo de observaciones. En esa estadística descriptiva estudiamos medidas de tendencia central, estudiamos gráficas de funciones, de agrupación de datos de forma simple, de forma agrupada, ¿ok? Y llegamos a trabajar también correlación, que ya es algo que nos conecta con la segunda rama de la estadística, que es la estadística inferencial. Porque a través de esta estadística inferencial nosotros podemos obtener conclusiones, sacar inferencias, por eso se llama inferencial, poder proyectar en función a la relación que hay entre variables. Las herramientas que se utilizan en la estadística descriptiva, como les dije, gráficas, tablas, cálculos de parámetros y estimadores. Estos parámetros son, por ejemplo, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, como la desviación típica de la varianza, ¿okay? Mientras que en la inferencial trabajamos con el diseño de experimentos, es decir, tomamos una muestra y vemos cuál es su comportamiento en función a los valores de la población. Y vemos, bueno, si se comporta o no de la misma manera de la población. Utilizamos para ello pruebas de hipótesis, es decir, desarrollamos hipótesis que tratamos de validar a través de estos estadísticos inferenciales. Y por supuesto el análisis de correlación y regresión, que me permite establecer cómo se comportan entre sí las variables. Algunos conceptos importantes que hay que manejar en esta unidad es qué es esto de la inferencia estadística. Es un conjunto de métodos y técnicas que permiten inferir, inducir, predecir a través de una información proporcionada por una muestra lo que ocurre en la población y viceversa. Conocidos los datos de la población, qué sucede en casos particulares de una muestra. Los métodos paramétricos que se utilizan son los métodos de estimación de parámetros y los métodos de contraste de hipótesis, que son los que vamos a estudiar en este lapso. Ok, tenemos entonces la estadística deductiva y la estadística inductiva. La estadística deductiva dentro del área inferencial se trabaja en función del contraste de hipótesis, o sea, se deduce información, se deduce una realidad en función a contrastar hipótesis, es decir, probamos si una hipótesis es verdadera o es falsa y de ahí sacamos conclusiones. Mientras que la estadística inductiva es a través de la estimación de parámetros de variables que me permiten establecer a través de unos intervalos de confianza si el resultado que yo estoy obteniendo es válido, es confiable o no. El parámetro se define como una cantidad numérica calculada sobre una población y resume los valores de esta población. Ya nosotros trabajamos con medidas, con parámetros de estimación el semestre pasado, el trimestre pasado o a finales del año pasado. ¿Cuáles eran estos parámetros que utilizábamos? Los de centralización, con los cuales nosotros podíamos establecer cuáles eran las medidas de tendencia central y a ver cómo era este comportamiento en líneas generales, en función a cómo se comporta la mayoría de los datos, y los datos de dispersión, que nos permiten ver, bueno, qué tan dispersos o qué tan concentrados alrededor de las medidas de tendencia central se ubican estos datos. Para eso trabajamos la desviación típica o estándar, la varianza, ¿ok? ¿Cómo estimamos los parámetros? Bueno, es darle un valor concreto que caracteriza a una población. Un parámetro de estimación es el promedio, la media, la desviación estándar. Cuando nosotros hablamos la estatura promedio de un grupo de jóvenes de 15 años es de 1,70 m, estamos hablando que la mayoría se comporta dentro de esos estándares, ¿ok? El error de estimación, por supuesto, es el error que se comete cuando tratamos de ajustar una muestra a lo que realmente ocurre en la población. Nosotros podemos tomar la estatura promedio de los estudiantes de 15 años del Colegio Integral de la Vida y nos puede dar un promedio distinto. Pero eso no significa que el resultado esté malo, sino habría que ver cuál es el error que se comete de esta variable cuando trabajamos con la muestra.
Para eso establecemos intervalos de confianza, es decir, hasta qué extremos, hasta qué valores estoy dispuesto a asumir como correctos dentro de una población determinada, dentro de una muestra determinada. Esos grados de confianza son unos valores que me permiten establecer más o menos entre qué números estoy dispuesto a asumir o entre qué valores estoy dispuesto a asumir la incertidumbre de la muestra. Recuerden que cuando tomamos una muestra, el valor no es exacto. Mientras más grande sea la muestra, mientras más se aproxime a la población total, pues obviamente más cercana a la realidad es la observación que estamos teniendo. Sin embargo, pues bueno, como no podemos trabajar con una población completa, poniendo el ejemplo de los estudiantes de 15 años de Venezuela, pues se trabaja con una muestra y en la medida en que esta muestra muestra un grado de confianza aceptable, aceptamos como válidos esos valores de la muestra con la que trabajamos. El método de contraste de hipótesis tiene como objetivo comprobar si un determinado supuesto referido a un parámetro, ya sea muestra o población, es análogo entre dos o más grupos de datos. ¿Okay? Cuando estos supuestos se llaman hipótesis y se llaman de contraste porque trata de establecer un criterio de decisión si se verifica o no esta hipótesis. Les pongo un ejemplo. Imagínense en un experimento de biología donde están midiendo el crecimiento de un tipo de planta y comparan el crecimiento de esta planta, por ejemplo, cuando se le aplica un determinado fertilizante contra otra muestra, que sería la muestra control, a la cual no se le aplica este fertilizante. Entonces, vamos midiendo la longitud que adquiere, la altura que adquiere esta planta a lo largo del tiempo y comparamos, contrastamos. Entonces, para eso decimos, bueno, vamos a tomar como hipótesis que el fertilizante no realiza ningún efecto que potencie el crecimiento de las plantas como hipótesis nula, mientras que tenemos una hipótesis alternativa que la vamos a definir como la contraria. Bueno, si no hay diferencia significativa entre el crecimiento de las dos muestras, la muestra control y la muestra con fertilizante, la hipótesis nula pues sería que sí hay diferencia significativa. Es decir, contrastamos valores, contrastamos un grupo de datos uno con respecto a otro y vemos si hay diferencia o no entre ellas. ¿Okay? La decisión de rechazar la hipótesis nula, que en principio se considera cierta, está en función a lo que sea o no compatible con la evidencia, con lo que nosotros estamos midiendo. El contraste clásico permite controlar la probabilidad de cometer un error y para eso se utilizan niveles de significación básicamente entre el 1, 5 o máximo 10%. La hipótesis alternativa, pues, es la contraria, es la hipótesis opuesta a la hipótesis nula. Si nosotros rechazamos la hipótesis nula, asumimos que la que es verdadera es la hipótesis alternativa. Ahora vamos a explicar un poquito estos de grados de libertad, que es una variable que nos va a permitir establecer los grados de significación. Los grados de libertad se definen como el número de observaciones que se pueden hacer cuando hay una probabilidad, una variable probable que se pueda mover. Y aquí hay un ejemplo muy simpático que es el ejemplo de los 7 sombreros. Imaginen que a una persona le gustan los sombreros y tiene 7 sombreros que desea lucir uno cada día. El primer día tiene 7 probabilidades de escogencia. ¿Okay? Puede escoger una de 7. El segundo día ya se puso uno, el primer día le quedan 6, el tercer día le quedan 5 y así sucesivamente. Pues resulta que el último día, el séptimo día, él no tiene probabilidad de escogencia, no hay ninguna opción. El séptimo día le corresponde ponerse el único sombrero que no se puso. Entonces los grados de libertad en este caso van a ser el número de datos menos 1. Es decir, el último valor no tiene posibilidad de contraste, de intercambio. Por lo tanto, el número de grados de libertad van a ser siempre el número de datos menos 1. Si son dos variables, pues será el producto de la combinación que se puede hacer, el producto de los grados de libertad de cada una de las variables. Eso de todas maneras lo vamos a ver un poquito más adelante con algunos ejercicios. Y dejamos entonces para acá, para esta primera parte, los conceptos generales para empezar luego con el tema de prueba de hipótesis.